Capítulo 21. Ren se paró frente a la entrada de su tienda, la piel alrededor de sus ojos se tensó involuntariamente mientras miraba la puerta medio demolida y el cartel roto que anunciaba sellos Yotsuba. Reprimiendo una maldición furiosa, pateó vengativamente el cadáver de un ninja de Suna que tenía delante. Obviamente, ese había muerto por culpa de una de sus primeras trampas antirrobo en su tienda, así que el imbécil se lo merecía. Apretando los puños y respirando profundamente para calmarse, Ren entró en la tienda, solo para gemir cuando notó que estaba completamente saqueada por dentro. Los estantes estaban rotos. El mostrador, hecho astillas. La pared, agrietada. Y la sangre de cadáveres o partes de cuerpos esparcidas por toda la tienda empezó a filtrarse por los huecos entre las baldosas de madera. Está claro que estos hombres no estaban allí por casualidad. Dios mío. Parece que últimamente soy muy popular, pensó Ren con sarcasmo y disgusto al ver uniformes Suna, uniformes Soto e incluso a unos cabrones con máscaras Ambu sin nada. Había pasado las últimas semanas construyendo su tienda, y ahora estaba en ruinas. El impulso de golpear la pared era casi más fuerte que él. Por otra parte, Ren no podía negar que esperaba algo así. Había una razón por la que había convertido su tienda en una auténtica fortaleza de focas y por la que todos estos invitados no invitados yacían ahora inertes en el suelo. Ren se aseguró de que no hubiera nada que robar, salvo algunos sellos muy básicos que cualquiera podía comprar por docenas en su tienda. Después de todo, saber que iba a haber una invasión y guardar sellos preciosos en los estantes sería una tontería. Aún así, Ren esperaba que su tienda se hubiera salvado. Por desgracia, no fue así. Suspirando, Ren se agachó y agarró una parte rota de un estante cercano antes de caminar bruscamente hacia el mostrador destruido y colocarlo sobre una parte pequeña aún intacta mientras se sentaba en un taburete sorprendentemente intacto detrás de él. Salvaje. Ren profirió mientras contemplaba de nuevo la devastación que tenía ante sí. Y aunque intentaba parecer indiferente, la impotencia en su tono era inconfundible. En ese momento, el espejo roto a su derecha finalmente se derrumbó, y grandes pedazos cayeron al suelo, donde se rompieron en pedazos más pequeños bajo la mirada inexpresiva de Ren. Ese espejo era caro. Muy caro. De repente, un estante entero al lado del espejo destruido crujió, se inclinó un poco hacia adelante y luego cayó al suelo. Ren respiró hondo antes de suspirar. Se alegró de no haber llevado a Hinata con él. Ya estaría histérica. Ella e Ino se esforzaron mucho en amueblar y preparar la tienda. Viéndolo así, Ren ya podía oírlas gritar de indignación y furia. Esa imagen provocó una risa seca en los labios de Ren. Al menos, la invasión había terminado y Orochimaru estaba muerto. Ren por fin podía tomarse un respiro. Sin Orochimaru ni Kabuto, no habría Edo Tensei. Gracias por las pequeñas misericordias. La destrucción de su tienda valió la pena. De repente, Ren notó a Kakashi pasando rápidamente por la calle frente a su tienda y recordó su encuentro con Naruto y el Hokage en el departamento de Tei. Para ser honesto, le sorprendió un poco descubrir que Naruto no era un clon. Pero dedujo que Hiruzen quería mantener al chico cerca por alguna razón. Quizás decirle esa última parte sobre Kyuubi en su traje de Tobi fue demasiado. Naruto, sin embargo, sorprendió más a Ren. La habilidad del chico para usar sus clones de sombra era simplemente asombrosa. Era asombroso lo que unos pocos consejos podían hacer por un joven tan impresionable. Los clones de Naruto podían crear otro clon y hacerlo desaparecer, transmitiendo información instantáneamente a todos los demás clones y al original. Y como el Naruto original estaba junto al Hokage, podía transmitir lo que sucedía en toda la aldea en tiempo real. Ren sonrió. El chico rubio ya no era el niño que recordaba del anime. Era más maduro, aunque a veces se notaba su inexperiencia y su infantilismo. Estaba creciendo, y Ren se alegraba de verlo. Aún así, eso no significaba que no se exasperara cuando el exuberante joven comenzó a deleitarlo a él y a Hinata con historias de los logros de sus clones o las hazañas de sus compañeros de clase. Era un auténtico tesoro de información. Kakashi y Gai aparentemente mataron al Kazekage. Gai exclamó Zas. Guau. Y Guam. Antes de Duan. Y Aar. Luego se puso verde y venoso al estallar en el poder de la juventud. Y el Kazekage recibió un puñetazo. Ta. 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 Naruto, emocionado, golpeó el aire mientras lo describía. Al final, el chico añadió, y supongo que Kakashi-sensei también estaba allí, mientras se rascaba la cabeza con desinterés. Ren rió disimuladamente al recordar el brillo de asombro en los ojos del chico al explicarle la situación de la forma más absurda posible. Se preguntó si Konoha tendría una nueva bestia naranja de la juventud en un futuro próximo.
Eso sí que iba a hacer girar la rueda de repuesto del bastardo de ataque. Pero para traducir el discurso de Uzumaki, Gai probablemente se vio obligado a usar las puertas internas. Quizás incluso llegó hasta la sexta puerta, considerando las heridas de Gai que Naruto describió con incomodidad a instancias de Hiruzen. Kakashi probablemente jugó el papel de asesino en el combate contra el Berserker de Gai, razón por la cual Naruto no lo notó demasiado. Fue realmente impresionante. Tanto que Rasa se resistiera y obligara a Gai a entrar en la sexta puerta a pesar de estar en gran desventaja, como el hecho de que dos Jonin lograran derrotar al Kazekage. Por mucho que Aren le disgustara a Kakashi, tenía que reconocerle su desagrado. Merecía cierto reconocimiento por su contribución durante la pelea. Si Ren fuera el Hokage, le compraría ramen. Sería una recompensa justa. Incluso Naruto estaría de acuerdo. Pero basta de Gai y Kakashi. Naruto también compartió información sobre otros. Sakura, bueno, Naruto se puso como loco, increíble, ay. Al describir sus hazañas, pero Ren logró traducirlo como, sí, la pelirrosa fue prácticamente inútil. Naruto tuvo suerte de que Karin no estuviera cerca, o se habría llevado un par de golpes en la cabeza. Aunque Ren dudaba que el chico aún sintiera algo romántico por la chica de cabello rosa, aún la consideraba su querida amiga. Pero cada cual con lo suyo. A Ren le pareció un problema de Naruto. Decidió no meterse. Sasuke, por otro lado, aparentemente destrozó a varios equipos de ninjas enemigos con la ferocidad de una esposa despechada en plena crisis de la mediana edad. El chico no estaba contento de haberse perdido su examen de Chunin. Y descargó su ira contra los enemigos. Incluso Hiruzen quedó impresionado cuando escuchó cuántos enemigos derribó Sasuke. Solo Naruto hacía pucheros mientras gritaba, bastardo esto, bastardo aquello, mientras daba más información. Sus clones y Sasuke se unieron a mitad del combate y, juntos, resultaron ser aún más efectivos para ayudar a empujar a los ninjas enemigos hacia atrás y fuera de Konoha. Era obvio que Hiruzen estaba realmente orgulloso. Solo que Naruto no se había dado cuenta porque estaba demasiado absorto en sus historias. Shikamaru fue el siguiente, y Ren casi esperaba que el chico durmiera durante la invasión. Pero, sorprendentemente, resultó ser incorrecto. El entrenamiento de Ino hizo que el chico de Nara fuera realmente peligroso. Los Nara nunca tuvieron la concentración necesaria para usar sus técnicas de sombra junto con el taijutsu. Era una falla importante. Ino la corrigió desarrollando una nueva técnica de concentración para Shikamaru, y con él, Shikamaru supuestamente se enfrentó a 20 ninjas enemigos y los diezmó con sus sombras y taijutsu. Al oír eso, Ren no pudo evitar sonreír. Estaba orgulloso de Ino. Su clan y los Nara ya eran muy unidos. Muchos hombres y mujeres de sus clanes se casaban entre sí. Pero esta técnica que le había enseñado a Shikamaru iba a suponer un salto cualitativo en la efectividad en combate del clan Nara. Ella prácticamente había cimentado la ya férrea alianza entre sus clanes a un grado masivo. Ren se guardó una pequeña nota mental para recompensarla. Tener clanes más fuertes sería muy útil en la Cuarta Guerra Ninja. Estaba muy contento. Envió una ráfaga de afecto a Ino a través del sello de telepatía, y su sonrisa se amplió cuando fue devuelto. Tenten, Kiba, Shino, Neji, Choji, todos tenían sus propias historias y hazañas, pero Ren se quedó un poco distraído mientras Naruto las contaba. Estaba demasiado ocupado interactuando mentalmente con su chica rubia. Solo escuchar que incluso le he vendado lo suficiente como para parecer una moña, logró vencer a un atacante en el hospital con sus muletas, sacó a Ren de su mente mientras le daba a Naruto una mirada desconcertada. Ahora bien, eso le hubiera encantado ver. Al final, Hinata decidió ir a ayudar al hospital mientras se separaban de Naruto y el Hokage, mientras Ren fue a revisar su tienda, y ahora, aquí estaba. La sonrisa de Ren se transformó en una pequeña mueca al recordar la devastación en la habitación, y volvió a suspirar. Supongo que ya basta de demoras. Es hora de empezar a limpiar, murmuró a regañadientes mientras se levantaba. Calculó que los días siguientes iban a ser muy difíciles. Cuando la exhausta Hinata regresó a casa por la noche tras un largo turno en el hospital, se sorprendió un poco al no encontrarse con un grupo de ancianos furiosos y remilgados que intentaban reprenderla por haber matado a uno de los suyos. Casi creía que su orgullo iba a superar su sentido común en esta situación. En cambio, todo parecía normal. Bueno, salvo por el aire de inquietud y preocupación que impregnaba todo el complejo del clan. Los miembros de la rama con los que se cruzaba en la calle la miraban con expectación, asombro y preocupación apenas disimuladas. Hinata supuso que lo sucedido esa tarde ya se había extendido por todo el clan, y ahora todos sabían que había asesinado a un miembro de la casa principal para proteger a una chica de la casa secundaria.
Los miembros de la casa secundaria nunca habían tenido a nadie que los protegiera de esa manera. El padre de Hinata podría haberlos defendido un poco, pero jamás habría recurrido a matar a alguien de la casa principal por su bien. Hinata también había demostrado ser muy fuerte. Lo suficientemente fuerte como para imponer su poder y salirse con la suya. Con un pequeño suspiro, Hinata se dio cuenta de que no le sorprendía que depositaran sus esperanzas en ella. Todavía era agotador soportar el peso de sus silenciosas expectativas. Así que, por ahora, lo olvidó. Solo quería abrazar y acurrucar a su hermana durante una hora. Al menos los miembros de la casa principal la evitaban deliberadamente. No había ninguno en la calle, pero gracias a su Byakugan, Hinata era plenamente consciente de que la observaban con creciente inquietud desde sus residencias mientras caminaba por las calles. Hinata agradecía que la detuvieran. Había pasado largas horas atendiendo a ninjas heridos. Había cercenado extremidades destrozadas. Había extirpado globos oculares dañados. Había cosido entrañas desgarradas. Había cosido dedos amputados donde pertenecían. Había paralizado los corazones de quienes sufrían demasiado y no tenían esperanza de un tratamiento lo suficientemente rápido para salvarles la vida. Incluso había castrado a uno de sus pacientes cuya zona de la entrepierna estaba medio destrozada, y para asegurar su supervivencia en la mesa de operaciones se necesitaban medidas drásticas. Sabio, estaba agotada. Quizás no tanto físicamente. El entrenamiento de Ren era más agotador físicamente. Quizás no en cuanto a chakra. Sus reservas de chakra comenzaron a reabastecerse a medida que avanzaba el día, y solo usó lo mínimo necesario para sanar bien. Pero mentalmente, estaba acabada por ese día. Los ancianos del clan no lo saben, pero el hecho de que no intentaran emboscarla con sus incesantes quejas cuando ya estaba de tan mal humor probablemente los salvó de que les tirara encima a Itachi. Cuando empezó a aprender a ser una ninja médica, pensó que podría tratarlo todo con esa técnica de mano verde brillante. Que sería fácil y sencillo. No lo fue. Hoy fue el primer día en que Hinata entendió por qué alguien como Tsunade podría haber querido dejarlo todo atrás y simplemente viajar alrededor del mundo. Cuando Hinata se acercaba a la puerta de su casa, un sirviente de la casa secundaria la abrió y rápidamente hizo una reverencia. Mirándolo, Hinata sonrió levemente con un rápido gracias antes de quitarse los zapatos, dejándolos en el pasillo y dirigirse hacia la habitación de su hermana. A mitad de su recorrido, de repente se detuvo y se giró hacia una puerta cerrada a su derecha, mirando a través de ella con el ceño ligeramente fruncido. Por un momento no pasó nada, pero luego la puerta se abrió, revelando a un estresado Yashi mirándola directamente con una extraña mezcla de orgullo y desaprobación. «Padre», dijo Hinata asintiendo a modo de saludo. «Hinata», gruñó Yashi con su habitual voz tranquila, que no delataba ninguna emoción. Los dos se miraron fijamente durante varios segundos, y la atmósfera a su alrededor se volvió bastante incómoda. «Tenemos que hablar». Al notar que el lenguaje corporal de Hinata indicaba que estaba considerando irse, Yashi finalmente decidió romper el hielo y abrió la boca primero mientras la invitaba a entrar. Con una ligera irritación en los ojos, Hinata dio un paso al frente, consciente de que no disfrutaría de la conversación. Pero Yashi seguía siendo su padre, por muy distanciados que estuvieran. Yashi cerró la puerta detrás de ella antes de tomar asiento detrás de la mesa en la habitación, mientras que Hinata también se sentó frente a él antes de que pudiera ofrecerle algo. Ella observó cómo las cejas de Yashi se fruncían levemente ante el desaire, pero esta casa era su hogar, y estaría maldita si necesitaba pedir permiso para sentarse en su propia casa. Había tantas reglas de conducta y morales que respetar en esta casa que vivir allí ya le resultaba muy desagradable. Además, no le apetecía jugar a un juego de poder silencioso con su padre en ese momento. Se burló para sus adentros. Y Ren se preguntó por qué prefería quedarse con él. Sí, el sexo era agradable, pero con él, era libre. Si Hanabi no hubiera existido, Hinata habría sentido la tentación de abandonar el clan hacía mucho tiempo. He oído que salvaste a tu hermana del secuestro de Kumogakure, dijo Yashi con la mirada entrecortada tras otro silencio. Sí. Hinata tarareó su aprobación, y Yashi se movió ligeramente en su asiento. Era la única señal de su nerviosismo, pero su rostro permaneció impasible mientras le hacía un gesto de reconocimiento a su hija y decía con serenidad: «Estoy orgulloso de ti. Protegiste a tu familia. Lo hiciste bien». Hinata tarareó, pero no dijo nada al respecto. Si hubiera sido 2 años más joven, Hinata habría estado radiante de felicidad ante ese elogio mediocre y desganado. Ahora, le daba igual. Estaba un poco contenta por el reconocimiento, pero eso era todo.
Solo esperaba que su padre acelerara el paso para poder llegar antes con su hermana. También supe de tus acciones durante la invasión. Muchos confirmaron que diezmaste la principal fuerza de ataque de Otogakure. El tono de Yashi seguía impasible, pero Hinata podía ver fácilmente la leve aceleración de su pulso o el hilillo de gotas de sudor apenas visibles formándose en su frente. Entrecerró los ojos para sus adentros. ¿Su padre tenía miedo? ¿De ella? No. No de ella, comprendió Hinata. Le daba miedo esta conversación. Al darse cuenta, Hinata gimió para sus adentros. Se le hizo evidente que él estaba usando la táctica habitual de dar las buenas noticias primero para ablandar a la persona ante las malas. La estaba elogiando para hacerla más dócil y aceptar lo que viniera después. Protegiste a tu aldea. Enorgulleciste a tu clan, continuó Yashi antes de dudar un segundo y mirar a Hinata directamente a los ojos. Me hiciste sentir orgulloso, hija. Hinata se dio cuenta de que hablaba en serio. Pero aún quedaba algo por venir, así que, con bastante exasperación, dijo, de acuerdo. La fácil aceptación de su elogio dejó a Yashi sin palabras y perplejo por un momento, para gran diversión disimulada de Hinata. Quería una reacción más contundente para saber cómo continuar la conversación, pero Hinata no iba a dársela. La comisura de sus labios se curvó en una pequeña sonrisa, algo que Yashi notó, si el movimiento de su ojo derecho era una indicación. Reprimiendo un suspiro de disgusto, Yashi recuperó la compostura y habló con impasibilidad. Y también me enteré del incidente ocurrido hoy en el complejo Hyuga. A pesar de la falta de emoción, sus palabras transmitían que consideraba la situación grave. Como Hinata no dijo nada en su defensa, Yashi continuó. Debes disculparte con la familia de Hitomi Hyuga. Sinceramente. La invasión apenas había terminado, y cometiste un error fruto de un arrebato emocional. Lo entenderán. Yashi dijo eso con la firmeza de una orden, pero contrariamente a sus expectativas, Hinata simplemente se rió entre dientes y dijo fácilmente, no. No lo haré, encogiéndose de hombros. Yashi levantó la vista del documento sobre la mesa y parpadeó, en un silencioso shock. Hinata era rebelde, pero jamás se negaba a obedecer una orden directa. Incluso después del debate con los ancianos del clan, Yashi seguía creyendo que, como padre, tenía suficiente influencia sobre ella como para obligarla a escuchar. Descubrir que no era así fue como un puñetazo en el estómago y, por un momento, solo pudo mirar fijamente, completamente estupefacto por la audacia de su hija. Ina, finalmente habló una vez que salió de su depresión, solo para ser interrumpido por Hinata. Si me disculpo ahora, los ancianos del clan perderán todo el respeto que me tienen, y no volverán a respetarme a menos que demuestre que estoy dispuesta a masacrar a la mitad de sus hombres, dijo, con su mirada desafiante desafiando a Yashi a decir que estaba equivocada. Demostraré que puedo ser controlada. Debes tener una buena relación con los ancianos y la casa principal. Serás el futuro jefe del clan. Seguramente no pretenderás gobernar el clan por miedo. Yashi intentó razonar con su hija. Los ancianos eran necesarios. Gestionaban gran parte de las actividades del clan. Lo mantenían en marcha. Y un líder de clan los necesitaba. Hinata debía llevarse bien con ellos. Mostrar su poder y hacerse respetar estaba bien. Hacerles entender que ella es la persona al mando estaba bien. Pero asesinar a alguien de la casa principal era ir demasiado lejos. Los ancianos no iban a dejarlo pasar. La casa principal no iba a permitirlo. La familia de Hitomi no iba a olvidarlo, y algún día tendrían la oportunidad de vengarse. Yashi no era tan ingenuo como para pensar que se contendrían por el clan. En su opinión, era fundamental que Hinata reparara estos puentes antes de que se derrumbaran por completo. Por el bien del clan y su futuro. Yashi incluso consideró un compromiso entre Hinata y el hermano de Hitomi para apaciguar a su familia, pero sabía que su hija no aceptaría fácilmente, así que no lo mencionó. ¿Y por qué no gobernaría yo mediante el miedo? Preguntó Hinata divertida, mirando a su padre con extrañeza. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso Madara Uchiha no gobernó su clan mediante el miedo? Yashi se congeló ante eso, pero a pesar de eso, su boca se abrió en protesta. Pero Hinata fue más rápida. ¿No es así, Hashirama? Por muy adorable que a la gente le guste decir que era, su personalidad esponjosa no fue la razón por la que logró unir a tantos clanes diferentes. Yashi cerró la boca, teniendo dificultades para encontrar una reprimenda adecuada para las palabras de Hinata porque su hija no le dio ni un segundo para ordenar sus pensamientos. ¿No hizo Tobirama lo mismo? ¿Acaso tú y tu abuelo no gobiernan también mediante el miedo? Yashi se puso alerta al escuchar ese último comentario y al instante comenzó a protestar. ¡No! Yo, deja de tonterías, padre.
La rama se mantiene a raya gracias al miedo a la foca del pájaro enjaulado. No tienes derecho a sermonearme sobre gobernar a través del miedo. Hinata se burló y puso los ojos en blanco al ver a Yashi, que estaba abatido. La diferencia entre ellos en esta discusión era que Hinata había pasado incontables noches sin descanso pensando en todos estos problemas y alguna solución inexistente que complacería a todos en su clan. Su padre apenas lo consideró un problema. Era normal que ella hubiera preparado argumentos mientras él se quedaba sin palabras para defender su posición. Y cuando alguien no puede ganar a través de la razón, siempre puede enojarse. Eres una asesina de parientes, Hinata. Harto de la terquedad de su hija, Yashi golpeó la mesa con el puño. Su rostro impasible dio paso a una expresión de enojo. Quizás creas que podrás asustar a todos para que se comporten bien, pero eso está muy lejos de la realidad. Mataste a alguien de tu sangre. ¿Cuántos Hyuga quieres matar para lograr tus objetivos? ¿Valdrá la pena debilitar a nuestro clan por tus aspiraciones infantiles? Yashi respiró con dificultad al terminar su discurso, mirando a Hinata con el rostro dolido y furioso. De todas las cosas que esperaba que su hija hiciera, matar a su hermano no era una de ellas. Se arrepentía de verdad de haberla dejado aprender de ese maldito Chunin. Fue el mayor error de su vida. ¿En qué se diferencia esto de que todos esos bastardos que usaron el sello para matar a alguien de la rama secundaria digan que se les escapó la mano? Preguntó Hinata en voz baja, pero con tono firme. Y cuando Yashi no ofreció una respuesta adecuada después de unos segundos, Hinata soltó una pequeña burla. Bueno, a mí también se me escapó la mano. Fue culpa mía. Estoy segura de que la familia de Itomi lo entenderá. El rostro de Yashi se oscureció. ¿Crees que esto es un juego? Solo para, de repente, encontrar un senbon clavado profundamente en su hombro. Sus instintos se despertaron, pero descubrió que no podía moverse ni un centímetro. Su cuerpo se bloqueó y se negó a escucharlo. Quizás. Hinata bajó la mano a su regazo, mirando directamente a los sorprendidos y abiertos ojos de su padre. Podía sentir varias señales de chakra destellando por todo el recinto del clan, consciente de que los ancianos observaban atentamente la conversación. Pero no iban a hacer nada. Podría haber emboscado a su padre, pero con su velocidad, no podría reaccionar ni siquiera si supiera lo que venía. Y los ancianos eran ninjas experimentados que iban a comprenderlo. Sabían que no tenían ninguna posibilidad contra ella. Sabían que estaba dispuesta a responder a la disidencia con la fuerza. No iban a hacer nada. En este clan, los miembros de la casa principal tratan mal a los de las casas secundarias. Dices que somos familia, pero la verdad es que a la mayoría los tratan como si fueran simples sirvientes. Hinata dijo con calma y sonrió. Si esto es un juego, solo estoy siguiendo las reglas de este clan, padre. Soy la primera ninja de clase S que este clan ha producido desde la fundación de Konoha. Hinata habló como si estuviera describiendo el clima. Y como los ancianos, junto con la gente de la casa principal, son incapaces de atender a razones y desean mantener las cosas como están, usando la tradición como escudo, entonces simplemente actuaré según su ejemplo. Si la rama de la casa está por debajo de la principal, entonces yo, como ninja de rango S, estoy por encima de ella. Reto a cualquiera a discrepar. Lo trataré de la misma manera que la principal trata cualquier voz discrepante de la rama de la casa. Si Yashi pudiera, habría respirado con dificultad al oír eso. En cambio, palideció mucho, y el horror se filtró en sus ojos. Hinata extendió la mano, tomó una foto de la mesa y la observó. Su mirada se suavizó al posarse en la imagen de su madre. Aprendí que la bondad no basta para cambiar el clan, dijo con resignación. Lo único que van a escuchar los ancianos es el poder. Levantó la vista y miró a su padre inmóvil. Sabía que esta treta probablemente le costaría su amor. Pero no sentía mucho amor entre ellos. Si él la amaba, tenía una extraña forma de demostrarlo. No. Hinata no podía permitirse el lujo de preocuparse. Siempre se aseguraría de que su padre sobreviviera y tuviera una vida plena, aunque no feliz. Él era su padre. Pero no iba a dejarse desviar de su camino por él. Por tonto que Ren lo hubiera llamado, este era el camino que ella había elegido. Dicho esto, Hinata ya no necesitaba que su padre la sujetara. Con un movimiento de dedo, arrancó el senbon del hombro de su padre con una cuerda de chakra y lo observó tensarse un instante, preparándose para un ataque. Pero eso fue solo una reacción instintiva. Se relajó enseguida y, con cara de derrota, murmuró con amargura. A los ancianos no les va a gustar esto. Hinata negó con la cabeza y le dedicó una sonrisa triste. ¿Y qué van a hacer? ¿Regañarme? Ya se abrió la boca, pero la cerró al hundirse los hombros. Quería paz.
Pero ahora, eso ya no era una opción. No con Hinata en ese camino. Pero al final, ella era su hija. Y eso decidió su curso de acción. Sus ojos se posaron en la foto de su difunta esposa en las manos de Hinata, y se le encogió el corazón. Hinata creía que el poder era lo único que importaba, pero Yashi sabía lo contrario. Los ancianos contraatacarían. Eventualmente. Y se asegurarían de que no fuera una cuestión de poder. Mientras la despedía, solo esperaba que Hinata estuviera preparada para ello. Habían pasado varios días desde la invasión, y Konoha iba por buen camino para sanar. Hoy, Ren caminó junto a Naruto mientras lo guiaba al departamento de TI, donde debía hablar con Gaara. Era algo que Ren podía ver claramente que inquietaba a Naruto. Algo que deseaba y no quería hacer. Estaba confundido, asustado, y no tenía ni idea de por qué había conseguido ese trabajo, aparte de ser un Jinchuriki. Pero al menos, el chico disimulaba bien su aprensión bajo su habitual exuberancia. Ren incluso empezó a preguntarse si orquestar esto y obligarlo a hacerlo fue la decisión correcta, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. En el manga y el anime, la relación entre Naruto y Gaara se basaba en la conexión real que forjaron durante sus interacciones y batallas. Se forjó a través de la comprensión, el dolor y la lucha. Aquí, los chicos apenas se hablaban. No se conocían. Desconocían el pasado del otro. La única conexión que tenían era que eran Jinchuriki. Ren esperaba que fuera suficiente. Que una vez que empezaran a hablar, al menos forjaran algún tipo de conexión. Quería que Naruto y el futuro Kazekage se conectaran. Por el bien de Konoha. No por lealtad ferviente ni nacionalismo. No por una legendaria voluntad de fuego cuyo significado cambiaba cada vez que alguien diferente pronunciaba sus palabras. Sino porque vivía aquí y prefería la paz a la guerra. Porque por muy inadecuado que fuera el actual Gaara, que estaba medio loco, seguía siendo el candidato más atractivo entre los hijos del Kazekage. Con suerte, Naruto podría ajustarle algunos tornillos sueltos. Con suerte, sería suficiente para que no se hundiera, llevándose a Suna con él. Era frustrante. Ren tenía toda la previsión, pero aún así, era completamente incapaz de hacer nada al respecto. No podía controlar lo que harían otras personas o aldeas. Solo podía hacer todo lo posible para prepararse para cualquier eventualidad y esperar lo mejor. Al menos, la situación parecía estabilizarse. Iwa y Kumo seguían observando, y, por lo que sabía, las conversaciones preliminares de paz con Suna habían comenzado. Mañana, Naruto partiría en una misión con Jiraiya para buscar a un último Senju extraviado, ya que el mono manco no pudo seguir siendo Hokage tras quedar lisiado. Hiruzen seguía siendo un ninja temible, pero perder una mano disminuyó su efectividad en combate. Lo hacía parecer un escudo mucho menor para Konoha. Lo cual, a su vez, hacía que Konoha pareciera vulnerable. Los superiores no podían permitirlo. Incluso Hiruzen lo entendía. Por desgracia para el viejo mono, Jiraiya rechazó el trabajo con vehemencia. Danzo, ni siquiera Hiruzen estaba tan trastornado como para considerar a su viejo amigo. Y eso le dejaba con la única opción posible. Tsunade. Kakashi no tenía suficiente renombre y era conocido por ser perezoso, impuntual e irresponsable. Además, no era precisamente un ninja de clase S en ese momento. Gai carecía de la predisposición mental adecuada, aunque poseía la destreza necesaria. Nombrarlo para el cargo convertiría a Konoha en un hazmerreír. Ren todavía sospechaba discretamente que Gai estaba cultivando ese tipo de reputación a propósito. Hiruzen incluso consideró a Ren durante su último encuentro. Por suerte para él, era solo un chunin y no tenía la reputación necesaria entre los ninjas de Konoha para obtener el puesto. Hinata e Ino eran lo suficientemente fuertes para ello, pero tenían el mismo problema, además de ser herederas del clan. Eso trajo consigo otros problemas políticos. Problemas que podrían haberse resuelto con algunos compromisos si Hiruzen hubiera tenido tiempo para sortearlos, pero no podía permitirse ese lujo en ese momento. Hiruzen estaba prácticamente jodido, independientemente de la decisión que tomara al elegir a su sucesor. Tsunade, el jugador borracho, conocido por todos como el mejor ingenuo, era simplemente la mejor de varias opciones muy malas. Ren no lo envidiaba, pero al mismo tiempo, el anciano solo podía culparse a sí mismo. Los candidatos a Hokage necesitaban años de preparación. No eran algo que aparecía de la nada cuando la aldea lo necesitaba. Hiruzen claramente intentaba nombrar a su hijo, Asuma, como su sucesor. Pero ese plan estaba en sus etapas iniciales. Hiruzen probablemente creía que podría durar de 3 a 5 años más. Que podría darle a Asuma el tiempo necesario para convertirse en un ninja de rango S. Y para ser justos, Asuma tenía el talento para alcanzarlo.
No era un monstruo como Itachi, Hiruzen o incluso Kakashi, quienes no tenían la destreza necesaria por pereza y depresión, más que por falta de potencial. Pero no todos los ninjas de rango S eran monstruos de talento. Algunos lo lograron con dedicación, entrenamiento y esfuerzo. Asuma podría lograrlo. Especialmente con la tutela de Hiruzen. Aunque el tiempo de Hiruzen había terminado. Por ahora. Konoha necesitaba un nuevo Hokage, y Asuma no estaba listo. Por otro lado, podría haber un motivo oculto al elegir a alguien como Tsunade. Aunque parecía joven, no era ningún secreto que la mujer era mayor. Hiruzen era muy consciente de que su técnica secreta de curación le estaba agotando la esperanza de vida. Iba a morir más temprano que tarde. Si Konoha fuera atacada, su muerte sería aún más inminente. Y con Hiruzen fuera de la oficina, tendría todo el tiempo del mundo para darle a Asuma el entrenamiento necesario. Ren calculó que Tsunade podría darle a Hiruzen 5, quizá 10 años, para entrenar a su hijo. Sin mencionar que, obviamente, odiaría el trabajo. Le recordaría su pérdida cada día que usara ese odioso sombrero en la cabeza. Quizás Ren solo veía conspiraciones donde no las había, pero dudaba que Hiruzen renunciara a sus planes tan fácilmente. No parecía ese tipo de persona. Tsunade probablemente abdicaría con gusto si Hiruzen encontrara un candidato viable y bueno que pudiera quitarle el sombrero de las manos después de pasar unos años en la miseria. No. Tsunade era solo una Hokage destinada a reconstruir Konoha. Para fortalecerla antes de que alguien más idóneo tomara el mando. Era otra razón más por la que Hiruzen no podía darle el sombrero a Danzo. Ese anciano jamás lo habría entregado. Y ahora, Ren, Ino y Hinata, los únicos ninjas de rango S en la aldea aparte de Jiraiya, tampoco estaban en la contienda, ya que habían rechazado sus ascensos a Jonin. Para Ren, ya era normal. Dejó claro su disgusto por el rango. No lo necesitaba. Implicaba demasiada responsabilidad y trabajo, y a cambio no le ofrecía nada que necesitara. La mayoría de los Jonin de Konoha, por ejemplo, ya habían sido enviados a misiones en los últimos días. Rangos A y B, uno tras otro, y lo harían durante meses, si no más de un año. Todo para demostrar que Konoha seguía siendo fuerte y disuadir a las demás aldeas de declarar la guerra. Para un Chunin común y corriente, convertirse en Jonin traía prestigio, respeto, acceso a mejores pergaminos de técnica, posibilidad de ir a misiones más altas, lo que significaba mejores sueldos, acceso a mejores compañeros de equipo y de entrenamiento, conexiones con personas más importantes en la aldea, y más. Todas las cosas que Ren, Ino y Hinata no habían necesitado. Ren no esperaba que Ino y Hinata rechazaran directamente el ascenso a Jonin. Sus chicas no le compartieron su decisión, y él nunca dijo nada al respecto, salvo algunas quejas sobre por qué convertirse en Jonin sería una tontería para él. Solo se enteró de su rechazo cuando el estresado Hiruzen lo llamó a su oficina ayer y le gritó hasta quedarse ronco. Honestamente, Ren probablemente se lo merecía. Hiruzen tenía 3 ninjas de rango S que se negaron a dar un paso al frente. Eso enfurecería a cualquier dictador. Sobre todo cuando no podía hacer nada al respecto. Por desgracia, el anciano solo podía culparse a sí mismo. Hiruzen no podía ordenarles que aceptaran el ascenso. Pero lo que sí podía hacer era asignarle a Ren suficientes misiones de rango D como para que un hombre de menor rango se mareara. Aún así, Hiruzen tenía que ser razonable, y por eso, estaba dentro de los límites que una sola persona podía manejar. Lo que Hiruzen olvidó fue que Ren tenía clones de sombra. Ese castigo. Ren lo aceptó con una sonrisa. ¿Por qué no? Más dinero para sus gastos. Además, aún tenía que cumplir con sus obligaciones como miembro del cuerpo de barreras. Se les ordenó restaurar las barreras y sellos dañados alrededor de la aldea. Era un trabajo extenso. Requería mucho tiempo cada día. Pero al menos, no los expulsaron de la aldea. Y, una vez más, Ren tenía sus clones de sombra. Unirse al cuerpo de barreras fue algo de lo que Ren nunca se arrepintió. Por mucho que otros ninjas, más orientados al combate, menospreciaran su división, era un trabajo muy cómodo y acogedor con mucho tiempo libre. ¿Qué más se podía pedir? Incluso en una emergencia como esta, su división seguía ofreciendo el mejor y más fácil trabajo, con mínimo riesgo y un sueldo excelente. Que les den a todos los estúpidos adictos a la adrenalina y a las batallas. El cuerpo de barreras fue lo máximo. Gracias a la vida de Hiruzen, las promociones de genin de los exámenes Chunin no se pospusieron. Debido a su negativa, Hinata fue ascendida a Chunin y se unió al hospital, mientras que Ino fue ascendida a Chunin y se unió al TI. Ambas chicas se estaban labrando un nombre en sus respectivas divisiones.
Ino logró obtener la ubicación de cientos de escondites de los 4 del sonido, quienes se resistían a unirse, y lo hizo en pocas horas. Incluso Inoichi, su mejor caminante mental, tardaría días en conseguir quizás una docena de ellos, mientras que muchos otros ni siquiera serían accesibles para él. Después de todo, caminar mentalmente no era tan fácil como parecía. Ino demostró que era mejor. Que era la mejor que tenían. Trabajo que se suponía que llevaría meses, lo había terminado en 3 días. Y se deleitaba con las miradas de asombro y casi adoración que sus nuevos colegas le tenían. Prácticamente se apoderó de todo y se pavoneó tanto que incluso Hinata y Ren se cansaron un poco. Claro, Inoichi y ese tipo de la cicatriz cuyo nombre Ren había olvidado aún estaban al mando. Pero Ino se había vuelto tan respetada que sus opiniones estaban prácticamente a su nivel. Esto le causó a Hiruzen aún más dolor de cabeza porque, bueno, ahora algunos clamaban por que la ascendieran a Jonin de nuevo. Porque claramente se lo merecía. Empezaron a preguntarse por qué no lo había conseguido en primer lugar después de salvar la aldea. A Ino le pareció divertidísimo y simplemente se quedó callada. Disfrutaba del sufrimiento que le causaba al Hokage. Hinata estaba en la misma situación. Se había unido al hospital. Querían que empezara desde abajo, como enfermera. No lo toleraba. Les abusó de su autoridad. ¿La heredera Yuga como enfermera? No. Eso no iba a pasar. A regañadientes, la dejaron encargarse de algunos casos. Y como había demostrado su competencia durante la emergencia hospitalaria inmediatamente después de la invasión, su posición inicial no era baja. 3 días después, los casos más graves se resolvieron, y muchos que no tenían muchas posibilidades de sobrevivir sobrevivieron de todos modos, gracias a los esfuerzos de Hinata. Quizás no enteros, pero al menos vivos, lo cual fue un milagro en sí mismo. Y aunque Hinata no era tan querida entre los ninjas médicos como Ino entre los TI, estaban empezando a respetarla de todos modos. Una vez más, Hiruzen había tenido otro dolor de cabeza, ya que algunos de los ninjas médicos más importantes exigían su ascenso. A Ren no le sorprendió que Hiruzen necesitara liberar su estrés gritando un poco. Pero le costaba un poco mantener la compostura cuando lo único que quería era sonreír, divertido por la situación. Al menos, Naruto, Shino, Shikamaru y Sasuke, los otros genin que fueron promovidos al rango Chunin por sus importantes contribuciones durante la invasión, no le dieron demasiados problemas al anciano. Según Nanabi, Neji estaba un poco furioso porque no lo habían ascendido, pero ese chico merecía un poco de educación de su ego de todos modos, así que todo estaba bien, en opinión de Ren. Miró a Naruto. El Chunin Naruto Uzumaki. Y sonrió al ver la gran sonrisa en el rostro del chico. Se lo merecía. Ojalá el chico no se hubiera gastado una 10ª parte de su sueldo de este mes cuando lo invitó a un ramen de felicitación. Pero Ren solo negó con la cabeza, exasperado, al llegar frente a la división de TI. Era lo que era. Dicho esto, no volvería a invitar al chico en al menos unos meses. Poniendo una mano en el hombro de Naruto para calmarlo un poco, Ren habló al notar que Naruto estaba un poco receloso. Ya llegamos. Terminemos con esto, ¿de acuerdo? No te preocupes, lo harás genial. Naruto asintió con inquietud, pero la determinación llenó sus ojos mientras comenzaban a caminar hacia la puerta. Ren guió a Naruto por los pasillos del departamento de TI mientras seguían a su guía, quien los escoltaba al área con más celdas VIP. Mientras caminaban, pasaron junto a una procesión de 10 ninjas de Otogakure encadenados y esposados, que parecían oprimidos y resignados, lo que despertó la curiosidad de Naruto. Pero cuando el niño estaba a punto de abrir la boca para preguntar, Ren de repente puso sus manos sobre sus hombros y susurró: "Protocolo ninja". Naruto frunció el ceño, pero luego se iluminó al recordar esa lección de la academia. Se dio cuenta de que Ren se refería a la parte de las extensas reglas ninja que describía la necesidad de mantener el secreto en su profesión y por qué no tendrían acceso a toda la información. Naruto asintió felizmente mientras lanzaba una última mirada a las espaldas de los ninjas de Oto antes de darse la vuelta y decidir concentrarse en su tarea actual. Al observarlo, Ren suspiró interiormente. No tuvo el corazón para informarle a ese tipo despreocupado con una creencia tan ingenua y ferviente de que Konoha equivale a la justicia en el mundo, que los superiores habían decidido proceder con las ejecuciones masivas de los prisioneros de Otogakure. La eficiente labor de Ino para descubrir sus secretos solo aceleró su desaparición, pues se volvieron inútiles para la aldea. Y como alimentarlos costaba dinero, se decidió simplemente acabar con ellos de una vez. Ren intentó argumentar durante su última reunión con el Hokage que la mayoría de estos ninjas no eran más que civiles obligados a realizar un entrenamiento tortuoso antes de ser reclutados a la fuerza para la aldea ninja de Orochimaru.
A Orochimaru le encantaba secuestrar gente, arrojarla a un foso de combate mientras les decía que solo un cierto número saldría con vida de la arena. Le encantaba experimentar con sus prisioneros y luego usar las peleas para evaluar la efectividad de sus experimentos. La mayoría de las fuerzas de Otogakure estaban compuestas por los sobrevivientes. Claro, hubo clanes que se unieron a Orochimaru voluntariamente, reclutas leales a él y a quienes reclutaba con normalidad, e incluso escoria común y corriente a sueldo que se sentía en su elemento al servicio de un jefe tan sádico. Pero ellos eran una minoría formada en su mayoría por los dirigentes que daban órdenes. Konoha podría haber descubierto fácilmente quién estaba peleando voluntariamente y quién fue literalmente torturado hasta convertirlo en una lealtad temerosa hacia Orochimaru y recibió un nivel de entrenamiento y experimentación que inducía horror para ser al menos un forraje útil para sus fuerzas. Konoha podría haber separado a esa gente y ofrecerles servir a la aldea ahora que Orochimaru había muerto. Ren creía que muchos simplemente anhelaban una salida, pero los de arriba querían su parte. Así que, simplemente no les importó. Matarlos a todos, fue la decisión final, y cuando Ren intentó razonar con Hiruzen, quien seguía dolido por haber rechazado el ascenso, Hiruzen simplemente le respondió con una mirada seria que los asuntos del liderazgo de la aldea no eran asunto de un chunin común. Ren no estaba orgulloso de ello, pero tuvo que admitir que salió de la oficina sin palabras. Por frustrante que fuera, Hiruzen no se equivocaba. Claro que, aunque Ren fuera un Jonin, los asuntos del liderazgo de la aldea no tendrían nada que ver con él, así que era un punto discutible. Pero eso lo reconoció solo más tarde, cuando ya estaba fuera del edificio del Hokage. La decisión estaba tomada, y Ren no podía hacer nada al respecto a menos que quisiera ir contra la aldea. Lo que sí podía hacer era evitarle a Naruto el conocimiento de que Konoha no era tan ejemplar como el joven idealista creía, por un tiempo más. Entraron en las celdas VIP, y su guía señaló con aburrimiento dos celdas al fondo de la sala. Número 17 y 16. Me quedaré cerca de la puerta. Llame si necesita algo. El hombre no podía parecer más indiferente, y si hubiera tenido un chicle, Ren sin duda lo habría estado masticando en ese mismo instante. Ren y Naruto avanzaron por la habitación y llegaron primero a la celda número 16, donde Gaara estaba sentado tranquilamente en el suelo con los ojos cerrados. Tenía una cadena atada a su tobillo izquierdo, pero lo que realmente lo contenía eran los sellos tanto en las paredes de la habitación como en los brazaletes de hierro sujetos a sus muñecas. Ren silbó para sus adentros. Era evidente que la aldea estaba haciendo todo lo posible para asegurar que su prisionero Jinchuriki no escapara. Sus ojos recorrieron los sellos y frunció los labios. Bueno, técnicamente, Gaara aún podría. Tú eres quien me derrotó. La voz de Gaara resonó de repente en la habitación mientras abría los ojos y miraba directamente a Ren con una intensidad que lo incomodó un poco. Gaara estaba a punto de abrir la boca, probablemente para hacer una pregunta de seguimiento, pero Ren simplemente se encogió de hombros y habló primero, claro. Pero no estoy aquí por ti. El bigotudo risueño de aquí, señaló con el pulgar a Naruto, quien frunció el ceño, tiene algo que decirte primero. Eso, al menos, había desviado la atención de Gaara de Ren por un segundo. Pero fue solo un segundo. No me importa. Hola, Gaara habló de nuevo con su voz inexpresiva, pero Ren ignoró sus palabras. Vine a visitar a tu sexy hermana, ¿sabes? Ren sonrió, guiñándole un ojo a la mujer de la celda 17, que lo observaba con el ceño fruncido, intentando encenderlo con la mirada. Ren se dio la vuelta, dándole la espalda de Gaara en un gesto de desdén, y se dirigió a la celda de Temari. Podemos hablar después de que Naruto termine su asunto contigo, añadió antes de sentarse en un taburete frente a la celda de Temari, con la esperanza de que la promesa hiciera que Gaara se abriera un poco en su conversación con Naruto. Con el rabillo del ojo, Ren vio como los chicos se miraban fijamente en un incómodo silencio antes de que los hombros de Naruto cayeran y se sentara en el taburete frente a la celda de Gaara. Ren dejó escapar un suspiro. Naruto claramente no se sentía cómodo haciendo esto. Sin embargo, realmente esperaba que los dos chicos pudieran conectar y hacer amigos. Si bien la alianza entre sus dos aldeas no dependía de ello, sin duda fortalecería sus lazos. Tener un futuro Kazekage que considerara al Jinchuriki de Konoha un hermano facilitaría mucho las cosas, especialmente cuando empezó la Cuarta Guerra. Pero, de alguna manera, mientras observaba a los dos chicos, Ren empezó a dudar de si esto iba a funcionar. ¿Vas a ignorarme? La voz sombría de Temari lo sacó de su ensoñación y lo devolvió a la realidad, y sus ojos sorprendidos se encontraron con su mirada vacía. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios con un dejo de disculpa. Oh. Perdona, me cegó tu belleza y me dejó sin palabras.
Eres radiante como el sol mismo. Verdaderamente, arte puro hecho realidad. Lo intentó. En su defensa, eso siempre funcionó con Ino. Todavía tengo manchas de cuando me dibujaste penes en la cara, imbécil, dijo Temari con cara seria. Ren se aclaró la garganta torpemente y desvió la mirada. ¿Sigues enfadada por eso? Se rascó la mejilla antes de decidirse a ser hombre y volverse hacia Temari con una expresión ligeramente reprendedora. La mezquindad no te sienta bien. A la mierda con la mezquindad. Gruñó Temari y agarró los barrotes de su celda, casi apretando la cara contra ellos mientras miraba a Ren con enojo. Algún día me vengaré de ti. Me temo que mi cara no puede realzar todo el encanto de una polla cercana tan bien como la tuya. Ren sonrió, y notó que los labios de Temari se curvaron. Por un instante, antes de desaparecer, se convirtió en un gemido exasperado mientras se dejaba caer de nuevo en el suelo, con las piernas cruzadas, tras los barrotes de hierro. ¿Broma sexual? ¿En serio? ¿No puedes hacerlo mejor? Aquí estoy, encarcelada durante días, ¿y ese es el entretenimiento que me traes? El sarcasmo casi rezumaba de ella. ¿No puedes al menos decirme dónde está Kankuro? Su voz podría haber sido despectiva al preguntar, pero Ren notó las sutiles señales que delataban su interés. Sorprendentemente, incluso Gaara, en la celda de al lado, se puso un poco rígido. Decidió calmar sus preocupaciones. Tu hermano no estaba entre las bajas ni entre los prisioneros. Lo más probable es que haya regresado a Suna. Oh, gracias al sabio. Temari se desinfló casi por completo de alivio, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Pero luego se puso rígida y miró a Ren con recelo. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? No importa, dijo Ren. Las conversaciones preliminares de paz con Suna han terminado, y ustedes dos volverán a casa pronto. De todos modos, supongo que verán a su hermano en unos días. No es ningún secreto. ¿De verdad? El rostro de Temari se iluminó. Sí, sí. Ren puso los ojos en blanco, pero aún así confirmó la noticia una vez más. ¿Y no mientes? Preguntó Temari dubitativamente, haciendo reír a Ren. ¿Por qué mentiría? ¿Porque eres un imbécil obsesionado con las pollas? Entre nosotros dos, no soy yo quien habla de penes constantemente. La miró con una mueca que la hizo fruncir el ceño. No te atrevas a decir que tengo sed, tienes sed, muchacha. Prácticamente lo dijeron al mismo tiempo, y Ren sonrió mientras Temari ponía su cara entre sus manos con un gemido. Uf. Qué ganas de salir de aquí para no tener que volver a verte. Temari resopló, pero sus ojos reflejaban cierta diversión. ¿Por qué estás aquí molestándome? Ren sonrió. Dijo que quería alejarse de él, pero al instante le hizo otra pregunta, con la intención de continuar la conversación. La tsundere. Pero podía imaginar lo aburrido que debía ser para ella estar en una celda. Se encogió de hombros. Siento decepcionarte, pero estoy aquí como acompañante de Naruto. Verte fue un detalle agradable. Y debo decir, Ren hizo una breve pausa mientras sus ojos recorrían la figura de Temari. Chica, necesitas una ducha. Temari resopló y puso los ojos en blanco. Sí. El hotel Konoha es un desastre. ¿Podrías hablar con la gerencia? Sugirió secamente. Soy un simple y humilde chunin. Lamentablemente, no tengo ese tipo de conexiones, respondió Ren con fingida tristeza. Chunin, una mierda, murmuró Temari, justo cuando tanto ella como Ren aguzaron el oído al ver que los chicos a su lado finalmente empezaban a hablar. Sus miradas se cruzaron y se formó una tregua silenciosa. Por ahora, iban a cortar la charla, pues ambos parecían más interesados en la conversación que comenzaba cerca de ellos. Vaya, qué incómodo, dijo Naruto mientras observaba al silencioso Gaara, quien lo observaba pacientemente con una expresión vacía y de evidente desinterés mientras estaba sentado en el suelo de su celda. Desafortunadamente, Naruto no recibió ninguna respuesta. Estaba perdido. Normalmente no le costaba hablar con la gente. Podía lidiar con la indiferencia. Era una de las mejores alternativas que recibía de la gente durante su infancia. El problema era que el anciano Hokage esperaba que estas conversaciones salieran bien y quería que se hiciera amigo de Gaara. Eso era lo que incomodaba a Naruto. Podía sentir profundamente la presión del posible fracaso. Más aún ahora que se enfrentaba a la actitud distante de Gaara. ¿Tienes algo que decir? Naruto intentó pasarle la pelota a Gaara. Eso solía funcionar en su experiencia, porque la gente siempre tenía algo que decir. No. Gaara respondió con expresión inexpresiva y los hombros de Naruto se hundieron. Mientras Gaara observaba la expresión abatida de Naruto, se preguntó qué clase de técnica de interrogatorio se suponía que era esta. Hasta el momento, no estaba muy impresionado. Cierto.
Naruto se rascó la nuca. Pero entonces toda su presencia cambió al reafirmar su determinación. No iba a fallarle el anciano sin intentarlo. Su sonrisa habitual apareció en su rostro, y aunque aún había indicios de incomodidad para un observador atento, Naruto comenzó a adoptar su habitual actitud relajada. En fin, me dijeron que hablara contigo porque somos iguales. ¿Igual que yo? El rostro de Gaara se arrugó levemente con duda, y aunque la mayor parte de su expresión permaneció inexpresiva, la incredulidad se transmitió tan claramente que incluso el habitualmente denso Naruto la notó fácilmente cuando Gaara levantó una ceja con un gesto inexpresivo. ¿Tú? Uf. Naruto se atragantó un poco con eso. Lo que quería decir es que ambos tenemos ya sabes. Dentro de nosotros, Naruto se quedó en silencio, evadiendo el tema mientras intentaba acallar la creciente incomodidad. Gaara le dirigió una mirada vacía. ¿Tú también tienes una madre? ¿Qué? ¡No! Exclamó Naruto, horrorizado ante la insinuación de considerar al Kyuubi su madre. Pero entonces se dio cuenta de que negaba tener una madre, y eso lo indignó, pues tener padres era algo que siempre había deseado. O sea, sí. Obviamente, yo también tengo una madre. Naruto respiró hondo antes de empezar a agitar los brazos expresivamente, intentando defender su punto. No. Así no. Ak. Dentro de mí no. Ya que estoy aquí, tuve que tener una madre, pero, los labios de Gaara se curvaron ligeramente. Solo 1 milímetro. Si alguien no lo estuviera observando, no se daría cuenta. Pero tanto Temari como Ren tenían la mirada fija en él mientras el nervioso Naruto balbuceaba tonterías. Intercambiaron una mirada divertida, preguntándose si lo habían visto bien, y Gaara efectivamente soltó una broma. Honestamente, Ren estaba un poco impresionado por el carisma de Naruto. Verlo en acción fue algo extraordinario. Quiero decir que ambos somos Jinchuriki. Listo. Lo dije. Exclamó Naruto finalmente mientras señalaba a Gaara y dejó de hablar. Somos iguales. Gaara lo miró fijamente sin comprender. La sonrisa de Naruto disminuyó torpemente cuando su compañero de conversación no reaccionó. Está bien. Dijo finalmente Gaara con la misma frialdad de siempre, provocando que Naruto se diera una palmada en la frente. Esa es tu reacción. Exclamó indignado mientras Gaara asentía. Sí, dijo sin comprender, pero la diversión que flotaba en sus ojos era fácil de percibir para Temari y Ren. Mientras Ren observaba que la incómoda conversación entre los chicos comenzaba a volverse menos tensa y Gaara comenzaba a participar, se dio cuenta con pesar de que era muy poco probable que el estrecho vínculo que estos dos tenían en el canon sucediera. Gaara no parecía estar interesado y no había un impacto emocional profundo entre ellos que les permitiera superar sus reservas naturales. Pero una simple amistad entre ellos ya se estaba formando frente a los ojos de Ren, incluso si dudaba que alguno de los chicos se diera cuenta todavía. Ren se acomodó en su asiento y los observó hablar junto a Temari, mientras intercambiaban ocasionalmente comentarios sobre su interacción. Ambos estaban fascinados con lo que sucedía frente a ellos. Para Temari, nunca había visto a Gaara tan tranquilo hablando con nadie, mientras Ren observaba con silenciosa incredulidad los efectos irreales de la resistencia de Naruto. Sí. Estaba tomando notas. Obviamente. Y por eso quiero convertirme en Hokage. Dijo Naruto con orgullo, y para entonces, Gaara escuchaba con un interés apenas disimulado. En algún momento de la última hora, Naruto lo había cautivado. Por fin la gente me reconocerá y me respetará. Jeje. Sonrió ampliamente y se frotó las manos ante esa imagen mental, con la mirada de un zorro astuto. ¿Quieres demostrar tu existencia? Gaara asintió con seriedad, comprendiendo. Nunca pensé que algo más que matar pudiera lograrlo, pero ahora, Gaara miró a Temari. Apenas una fracción de segundo después, volvió a fijar la mirada en Naruto. Creo que lo entiendo. Un poco. Murmuró en voz baja. ¿Y tú qué? Naruto, sin escuchar el murmullo de Gaara, estaba completamente inmerso en su ritmo y preguntó ruidosamente mientras casi vibraba de felicidad en su asiento con una sonrisa tonta. Descubrió que empezaba a disfrutar mucho hablando con el chico tranquilo y reservado. Tenían mucho en común, aunque sus personalidades eran completamente opuestas. ¿Yo? Preguntó Gaara, ligeramente sorprendido. ¿Sí? ¿Tienes algún objetivo? No. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Eso no está bien. Deberías comprarte uno. Te hará la vida más divertida. ¿Divertido? Gaara miró a Naruto como si tuviera uno o dos defectos mentales. Bueno, sí. Entonces, un brillo astuto se dibujó en sus ojos al recordar que Gaara parecía tener cierto respeto por Ren.
Ren siempre me decía que buscara cosas que me gustaran y las hiciera. Por eso nunca dejé de hacer bromas a pesar de convertirme en ninja. Cerca de la celda contigua, Temari miró a Ren con cara seria, pero él solo le devolvió una sonrisa impenitente. No se arrepentía de nada. ¿Es divertido hacer bromas?, preguntó Gaara, y la intensidad de la mirada que Temari le lanzaba a Ren se cuadruplicó de repente. Ren reprimió un pequeño escalofrío. Si las miradas pudieran encenderlo, probablemente ya sería un cadáver carbonizado. «Te ves muy caliente cuando estás enojada», le susurró a Temari, haciéndola resoplar y poner los ojos en blanco antes de que finalmente apartara la mirada. Ren se secó en secreto las gotas de sudor de su frente, luciendo una sonrisa divertida. Por desgracia, su pequeña interacción hizo que se perdieran todo lo que se decía sobre las bromas entre los dos chicos, y sin importar lo divertido que fuera burlarse de Temari, Ren sintió una punzada de arrepentimiento por eso. «Lo sé», gritó Naruto de repente. «¿Por qué no aspiras a convertirte en Kazekage? Podríamos ser rivales». Sus ojos casi brillaban ante la idea. La exuberante emoción emanaba de él en oleadas invisibles. «No voy a perder. Primero seré el Hokage». El Hokage le dijo a Naruto que sacara el tema. Quizás el anciano incluso quería que convenciera a Gaara de tomar el sombrero de su aldea por alguna razón. Naruto no lo sabía. No captó ni la mitad de las insinuaciones que el anciano le había lanzado, pero eso no le importó. No lo mencionó por los deseos del anciano. Lo hizo porque pensó que Gaara podría ser como él. Y la idea de tener un rival en esto era Exilarat, esa palabra tan complicada que significa emocionante. Pero a diferencia de lo que Naruto esperaba, Gaara rechazó la idea con un corto no, que hizo que Naruto volviera a la tierra y destrozó por completo su euforía. ¿Pero por qué?, se quejó el chico rubio con un puchero que hizo reír a Ren, incluso cuando estaba alarmado por la negativa de Gaara a convertirse en el Kazekage. «Porque quiero que mi hermana sea el Kazekage», respondió Gaara con una intensidad y una determinación inesperadas que hicieron que Naruto se sobresaltara en su asiento. Ren giró su mirada hacia Temari, y por primera vez desde que se conocieron hoy, ya no había diversión en sus ojos. «¿Qué has hecho?», preguntó, casi sin sonar casual, pues quería estrangular a la chica. Ren observó a Temari con disimulado desagrado mientras se le encogía el estómago. Su futuro ideal se desmoronaba ante sus ojos, y no tenía forma de evitarlo. «Solo hice lo que me aconsejaste. No es mi culpa que este sea el resultado». Temari replicó con frialdad, mirando a Ren con enojo, pues notó un atisbo de desaprobación en él ante la declaración de Gaara. «De todas formas, no es asunto tuyo ni de Konoha», protestó y cruzó las manos sobre el pecho con un HMPH. Indicando que el tema estaba zanjado, pues retó a Ren a decir algo más con sus furiosos y llameantes ojos verde azulado. Ren hizo una mueca para sus adentros. Sabía que no recibiría nada más de la chica, así que dio un paso atrás mentalmente y reexaminó el comportamiento de Gaara y Temari desde que entró en la habitación. Se dio cuenta de que se sentían demasiado cómodos el uno con el otro en comparación con cómo se comportaron durante los exámenes Chunin. Y entonces, la comprensión lo golpeó, casi lo suficiente como para dejarlo sin aliento. Su intento de Tog no Jutsu hacia Temari funcionó. Funcionó de maravilla. La chica definitivamente intentó reparar su relación con su hermano, y el hecho de que tuvieran células juntas y su chakra restringido probablemente la ayudó muchísimo. Gaara, ya libre del atormento del Shukaku, durmió por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Y dormir vino acompañado de sueños. Con la infancia y la crianza del niño, las pesadillas estaban casi garantizadas. ¿Y quién estaba convenientemente ubicado en la celda junto a él para consolarlo? ¿Quién estaba allí para hacerle compañía y mantener a raya los terrores nocturnos? ¿Quién probablemente se envalentonó ante las palabras de Ren para acercarse a su hermano en lugar de mantenerse alejado por miedo? Ren cerró los ojos y dejó escapar un suspiro lleno de indignación mientras ahogaba un gemido sufrido mientras maldecía el maldito efecto mariposa en su cabeza. No era así como quería suceder. No lo malinterpreten. Estaba feliz de que la relación fraternal entre Gaara y Temari estuviera en vías de restauración. Eso era bueno. Pero Temari como el Kazekage, ¿no fue eso un desastre? Gaara fue criado como un arma, no como un líder. En muchos sentidos, era bastante ingenuo. Eso solía ser malo en un líder, pero en este caso, Ren creía que era esta ingenuidad la que daría lugar a buenas relaciones con Konoha a pesar de la tensión entre las dos aldeas. Eso no significaba que Gaara comprometiera los intereses de su aldea por Konoha. Ni mucho menos.
pero le permitiría dedicar un esfuerzo honesto a la diplomacia entre sus aldeas sin preocuparse demasiado por su dignidad percibida o la imagen de la aldea. El orgullo no tenía cabida en las conversaciones entre sus pueblos si realmente querían reconciliarse después de tantas cosas desagradables que habían sucedido entre ellos. El problema era que Temari fue criada como una líder. Rasa claramente la estaba preparando para ser su sucesora en unas décadas. Y con esa crianza llegó el orgullo en su aldea. Eso preocupó a Ren. No dudaba de que Temari pudiera reprimir el orgullo por su aldea para forjar algún tipo de alianza. ¿Pero sería duradera? ¿Intentarían las aldeas ser amigas, o volverían a intentar manipularse en secreto en poco tiempo? ¿Hacia dónde llevaría Temari a su Nagakure? ¿Sus acciones desbaratarían por completo el futuro que Ren conocía? Incluso algo tan simple como la cumbre Kage. Sin el apoyo de Gaara, Tsunade jamás habría logrado formar la alianza entre las aldeas. Que Gaara no formara parte de la ecuación era, sí. Ren ni siquiera podía imaginar cuánto le afectaría. Y pensar que fue su Tolg no Jutsu el que causó todo este lío fue como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no pudo tener el mismo efecto que Naruto? Cuando ese mocoso rubio le da un jutsu de no hablar a alguien, todo cambia instantáneamente a su favor. ¿Por qué todo salió completamente al contrario de lo que deseaba cuando Ren lo intentó? Abrió los ojos cansados con un largo suspiro y miró a la rubia ceñuda. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro. Allí estaba, antagonizándola por diversión, sin darse cuenta de que ella podía arruinarlo todo. No era la primera vez que Ren dudaba del camino que había elegido. Seguramente no habría tenido estos problemas si simplemente hubiera decidido tomar el control de Konoha. Bueno, dudaba que le fuera bien a mucha gente, y habría otros tipos de problemas, así que era un punto discutible. Pero la fantasía era agradable. Al notar algunas sutiles señales en el lenguaje corporal de Temari ahora que le prestaba atención, Ren frunció el ceño. No parecía tan eufórica como debería al enterarse de que su hermano, el candidato más probable para el puesto de líder definitivo de su aldea, la apoyaría a ella. Esto de convertirte en Kazekage, no es idea tuya, ¿verdad? Preguntó Ren con incertidumbre, recibiendo un bufido de la chica a cambio. No, se encogió de hombros. No es que importe. Seguimos siendo prisioneros de Konoha. Hablar de quién se convertirá en Kazekage es inútil. Por lo que sabemos, los altos mandos de la aldea podrían apoyar a Kankuro. Miró a Ren con desdén. O incluso nombrar a su propio candidato e intentar hacer alguna tontería con toda la línea de sucesión, era lo que ella no había dicho, pero Ren escuchó la preocupación tácita de todos modos. Sí. Tomarlos prisioneros probablemente no les ayudó en nada a conseguir apoyo entre la gente de alto rango de su aldea. ¿Y Kankuro como Kazekage? Ren se quejó para sus adentros. Siempre prefería a Temari. Kankuro era impulsivo y se enojaba con facilidad. Era el tipo de hombre que necesitaba supervisión en lugar de ser quien se suponía que debía darla. ¿Cuánto me equivoqué con mis acciones?, pensó Ren, exasperado, mientras encorvaba los hombros. Lo peor era que sabía que no veía el panorama completo. Era una llamada de atención. Desagradable, pero muy necesaria. Se dio cuenta de que, por lo que sabía, sus acciones podrían, sin duda tendrían consecuencias imprevistas que aún no podía predecir. Notó que Temari estaba tan insegura sobre el futuro como él en ese momento. Simplemente lo ocultaba mejor. Intentando animarla, Ren le dedicó una sonrisa alentadora, pero eso solo hizo que ella lo mirara con más enfado. Bueno, es lo que es. Ren acompañó a Naruto, que estaba casi saltando, fuera del departamento de Tei tras terminar sus conversaciones. Como prometió, conversó con Gaara unos minutos después de que él y Naruto terminaron de hablar. En ese momento, Naruto fue a molestar a Temari por un momento, y Ren tomó una medida de Schadenfreude por la mirada suplicante que ella le había lanzado, prácticamente rogándole que no la dejara sola con la exuberante rubia. Ren solo le devolvió la sonrisa antes de hacer exactamente eso. Naruto y ella eran rubios. Seguro que podrían encontrar algo en común. Incluso hoy no tenía un tema en común con Naruto. Claro, involucraba su puño, su cara y no mucha conversación, pero Ren decidió no detenerse en la semántica. Bueno, había una razón por la cual generalmente era Hinata y no Ino quien lo acompañaba durante sus reuniones con el chico. Reprimiendo otro escalofrío que sintió al pensar que Temari se convirtiera en Kazekage, Ren esperaba que su discusión con Gaara no fuera a arruinar aún más las cosas para él en el futuro. No hablaron de nada importante ni interesante. Le dio ánimos y consejos al chico. Eso fue prácticamente todo. Pero uno nunca sabe cómo alguien puede aceptar incluso un consejo improvisado. Aprendió la lección. El futuro no podía controlarse.
Ni siquiera alguien con conocimiento previo. Pero, ¿qué demonios? Si al menos no lo intentaba. El futuro que conocía ya era una mierda. Realmente no podría empeorar, ¿verdad? ¿Podría ser? No. Bien. Ren se sacudió la aprensión y le dio una palmadita en el hombro a Naruto. Aquí es donde nos separamos. Le prometí a Ino que la visitaría. Claro. Necesito hablar con el anciano de todas formas. Naruto asintió alegremente y, tras unas palabras amables, salió corriendo hacia la torre Hokage. Ren rió disimuladamente. Naruto sin duda iba a intentar molestar a Hiruzen para que lo dejara visitar a Gaara otra vez. Pobre viejo. Se lo merece. Mientras veía la espalda de Naruto desaparecer lentamente en la distancia, Ren se dio la vuelta lentamente y regresó al departamento de Tei. Necesitaba un momento de abrazos muy necesario después de todas las revelaciones y descubrimientos que había tenido hoy. Lo más probable es que el conocimiento futuro estuviera jodido sin posibilidad de reparación incluso más de lo que inicialmente pensó, pero en este momento, eso era un problema para el futuro Ren. Fin del capítulo.